Ovulación, la ovulación ocurre alrededor del día 14, gracias al pico de LH que pudimos ver en esta diapositiva anterior con las gráficas. El folículo de Graf se hincha hasta que su pared celular se rompe. El ovócito, detenido en la metafase de la meiosis II, es expulsado del ovario y capturado por las fibras de las trompas de Falopio, donde comenzará su viaje hacia el útero. Si hay espermatozoides presentes, este es el momento en que puede ocurrir la fecundación. Por eso en este momento se dice que pues es más probable llegar a una fecundación, un embarazo en el tiempo de la ovulación. En este esquema integrado del ovario y el endometrio, podemos ver cómo en este esquema resume visualmente lo que hemos hablado. En la primera mitad vemos el creciente del folículo y cómo el estrógeno estimula el creciente de la endometría. En la fase proliferativa, perdón, se me fue el nombre. En la segunda mitad podemos ver cómo tras la ovulación vemos la formación del cuerpo lúteo y cómo una progesterona estabiliza y llena de nutrientes el tejido uterino, la fase secretora, preparándonos para el óvulo fecundado. Continuamos con la fase lútea. Después de expulsar el óvulo, los restos del folículo vacío en el ovario se transforman, gracias a la LH que hemos venido hablando, en una estructura endocrina temporal llamada cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo tiene la tarea crucial de secretar grandes cantidades de progesterona y algo de estradiol. Estas hormonas alcanzan su punto máximo aproximadamente una semana después de la ovulación. Aquí podemos ver una fotografía del cuerpo lúteo humano. La estructura se forma a partir del folículo de Graf vacío después de la ovulación. Su nombre se debe a su característico color amarillento lúteo, causado por la acumulación de lípidos y pigmentos necesarios para la producción masiva de hormonas esteroideas como la progesterona. Aquí podemos observar el colorcito que nos menciona, un colorcito amarillito. La retroalimentación negativa en la fase lútea, las altas concentraciones de progesterona y estradiol producidas por el cuerpo lúteo ejercen una retroalimentación negativa sobre el cerebro, hipotálamo e hipófisis. Esto suprime la secreción de FSH y la LH, lo que impide que se desarrollen nuevos folículos durante esta fase. Biológicamente, esto asegura que no ocurra una segunda ovulación si el cuerpo ya está preparándose para un posible embarazo. Los cambios cíclicos en el endometrio. Ahora cambiaremos un poco el enfoque hacia el útero. El endometrio responde directamente a los niveles hormonales del ovario. El ciclo uterino se divide en tres fases principales que describiremos a continuación: la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. Comenzando con la fase proliferativa del endometrio. En esta fase coincide con la fase folicular del ovario. Bajo el estímulo del estradiol y el estrato funcional del endometrio, que se había perdido en la menstruación anterior, comienza a regenerarse y proliferar. Las células se multiplican y el tejido se vuelve más grueso y se desarrollan vasos sanguíneos llamados arterias espirales, preparando el terreno. La fase secretora coincide con la fase lútea del ovario. Aquí la progesterona toma el control. En lugar de solo engrosar el tejido, hace que las glándulas uterinas se vuelvan tortuosas y comiencen a secretar glucógeno y nutrientes. El endometrio adquiere un aspecto esponjoso y altamente vascularizado, creando el ambiente perfecto para recibir y nutrir al embrión si existió una fecundación. Y la fase menstrual. Si no ocurre una fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y deja de producir hormonas. La caída drástica de la progesterona y estradiol provoca la constricción de las arterias espirales, causando isquemia y necrosis, que vendría siendo la muerte celular en el tejido. El estrato funcional del endometrio se desprende y se expulsa a través de la vagina junto con sangre, lo que conocemos como menstruación, marcando el inicio de un nuevo ciclo. Y aquí es como volvemos a empezar y pues lo que podemos ver aquí de que la vagina se desprende junto con sangre, se desprende junto el endometrio se desprende y se expulsa a través de la vagina junto con sangre, es lo que pues todos conocemos como pues esa hemorragia, ¿no? Que creo que es lo más como conocido de un ciclo menstrual, de una menstruación. Aquí
En este diagrama de flujo de control endocrino podemos ver cómo en este diagrama se detalla el control neuroendocrino paso a paso. Muestra cómo el hipotálamo regula la adenohipófisis, cómo ésta actúa sobre los ovarios y cómo los ovarios ejecutan bucles de retroalimentación, tanto positiva para inducir la ovulación como negativa para frenar el ciclo, controlando finalmente las fases del endometrio. Continuamos, también acá podemos ver un cuadro que resume las fases del ciclo de menstruación. En este cuadro, es excelente para repasar la sincronía del ciclo de 28 días. Muestra los rangos en los días, si podemos ver aquí, del día 1 al día 4, del día 5 al 13, del día 14 y del día 15 al día 28. Los correlaciona con lo que pasa en cada nivel. En estos niveles de la hipófisis, las hormonas de los ovarios y los cambios histiológicos en el útero. Es la recapitulación. En este cuadro pues podemos ver una recapitulación perfecta de lo que es todo este proceso. Aquí podemos ver la fase folicular, en ovárica es fase folicular, en el endometrial es menstrual. Pues básicamente lo que hemos venido hablando, aquí pues lo explica de una mejor manera en un cuadro, ¿no? Continuando, podemos ver que existen distintas anomalías en la menstruación. Es crucial conocer las alteraciones cíclicas del ciclo. En estas, o sea, se dividen en varias, como, pues distintas anomalías que pueden ocurrir. Una de ellas es la amenorrea, que la amenorrea es la ausencia de la menstruación. La dismenorrea es la menstruación dolorosa acompañada de cólicos muy intensos. La menorragia es el flujo menstrual excesivamente abundante o prolongado, y la metrorragia, que es la hemorragia uterina intermenstrual que ocurre fuera de los días correspondientes a la menstruación. Estas son como pues algunas anomalías que se podrían presentar en una menstruación, y pues cada una tiene sus diferentes pues sí, como causas o así, pero pues eso ya depende mucho de cada persona. Pero pues viendo eso de los efectos, podemos pasar en este punto en el que vemos los efectos de las feromonas, estrés y tejido adiposo corporal. Estos son algunos factores externos que pueden alterar el ciclo, como vimos anteriormente, que existen, o sea, varias cosas que lo pueden modificar. Digo, pues modificaciones, ¿no? El ciclo menstrual no está aislado, responde al entorno. El estrés emocional o físico puede inhibir la secreción de GnRH en el hipotálamo, alterando o deteniendo el ciclo. El porcentaje de grasa corporal es clave, ya que la leptina influye en este eje. Mujeres con desnutrición severa o atletas de alto rendimiento suelen presentar amenorrea. También se menciona la influencia de feromonas en la sincronización menstrual entre mujeres cuando conviven juntas. Esto aquí podemos ver que no sé, hay muchas mujeres que llegan a decir de que, ay, no, se me retrasó un poco porque estoy muy estresada, no sé, son finales en la universidad, cosas así. Podemos ver cómo el estrés sí afecta en cómo se va dando su ciclo. Además de que, bueno, yo he llegado a escuchar de mujeres, compañeras, pues distintas mujeres con las que, o sea, terminas relacionándote en tu vida, amigas, conocidas, no sé, que llegan a decir comentarios de que entre ellas mismas, cuando son amigas, muchas veces se les acomoda su regla, les toca que se coinciden, se conectan, empiezan a tenerla básicamente en los mismos días. Y esto se debe a que, pues sí, finalmente se sincronizan, ¿no? Como lo podemos ver aquí en la diapositiva, dice que los impulsos nerviosos dirigidos a las neuronas secretoras del GnRH del sistema olfático, las feromonas pueden hacer que el ciclo menstrual de compañeras se sincronicen. Pruebas recientes indican que este efecto femoral en el ser humano se debe a la estimulación de las neuronas olfáticas en la mucosa nasal. O sea, incluso por la misma, o sea, respiración de estas hormonas, es por lo cual que terminan sincronizando su ciclo. Continuamos hablando sobre los métodos anticonceptivos. Los anticonceptivos orales y combinados contienen estrógenos y progestáneos sintéticos. Su mecanismo de acción principal consiste en mantener niveles constantes de estas hormonas en la sangre para ejercer una retroalimentación negativa continua sobre el cerebro. Al suprimir la FSH y la LH, se evita por completo la maduración folicular y la ovulación. Esto pues permite que pues, funcione como anticonceptivo, ¿no? A estas hormonas pues no las deja que pues hagan su chamba, ¿no?
Continuando con los efectos anticonceptivos en el útero, al tomar anticonceptivos, el cuerpo experimenta un ciclo artificial o fase lútea falsa. El sangrado que ocurre durante la semana de descanso o pastillas placebo no es una menstruación real por ovulación, sino un sangrado por deprivación u hormonal, provocando artificialmente el suspender bruscamente la ingesta de las hormonas sintéticas. Los Los cambios cíclicos en la secreción de la hormona ovárica también producen cambios cíclicos en la temperatura corporal basal. En el método del ritmo de control de natalidad, una mujer mide su temperatura corporal basal por vía oral después de despertarse para determinar cuándo ha ocurrido una ovulación. El día del pico del LH, cuando comienza a disminuir la secreción del estradiol, hay un descenso leve de la temperatura corporal basal. A partir del día 1, aproximadamente después del pico de LH, la temperatura corporal basal aumenta de manera brusca, como resultado de la secreción de progesterona y permanece elevada durante toda la fase lútea, como lo podemos ver en la figura 2036, que es la que pues tenemos a continuación. Aquí podemos ver en esta figura cómo, o sea, lo que se explicaba anteriormente, los cambios en la temperatura corporal. La secreción de hormonas también modifica la temperatura base del cuerpo. Durante la fase folicular la temperatura se mantiene baja, como podemos ver. Sin embargo, inmediatamente en la ovulación, o sea, el aumento del progesterona actúa sobre el centro y vemos cómo la temperatura corporal se eleva y durante toda la fase lútea. Esto se utiliza históricamente como un indicador cíclico de la ovulación que ya ha ocurrido. Y para terminar, vamos con el tema de la menopausia. Este es lo último que abordaremos durante este tema. Se define como el cese definitivo de la actividad ovárica y de las menstruaciones, ocurriendo normalmente alrededor de los 50 años. Se produce porque los ovarios agotan su reserva de folículos. Al no haber folículos, caen drásticamente los niveles de estradiol e inhibina. Al perderse la retroalimentación negativa, la hipófisis intenta componerse secretando cantidades muy elevadas de FSH y LH. Y pues bueno, creo que esto es como un poquito el tema de la fase menstrual, de la menstruación, ¿no? Del ciclo menstrual. Y bueno, pasaremos al siguiente tema. Bueno compañeros, yo soy Katia y les hablaré sobre la fecundación, embarazo y parto. Iniciando con la fecundación, esta comienza cuando los espermatozoides se unen a carbohidratos específicos en las glucoproteínas de la zona pelúcida. Cada espermatozoide contiene una vesícula grande llena de enzimas conocida como acrosoma. El espermatozoide digiere un trayecto a través de la zona pelúcida hasta el ovocito, donde se crea una onda de calcio activando el ovocito fecundado, produciendo múltiples cambios estructurales y metabólicos. Algunos de estos cambios evitan que otros espermatozoides fecunden el mismo ovocito. Y pues bueno, a continuación podemos observar en la imagen los cambios que hay en el ovocito después de la fecundación. Este se inicia en el ovocito primario, que es una célula inmadura detenida en la meiosis. El ovocito primario realiza la primera división meiótica, dando lugar a un ovocito secundario y su primer cuerpo polar. El ovocito secundario inicia la meiosis número 2, pero queda detenida para después ser liberado durante la ovulación. Cuando un espermatozoide entra al ovocito, se reactiva la meiosis número 2, formando el segundo cuerpo polar, y así el ovocito termina su maduración. Dentro de la célula aparece el núcleo del espermatozoide y el núcleo del ovocito, ambos conteniendo la información genética. Los núcleos se acercan, sus membranas desaparecen y los cromosomas se combinan. Finalmente se forma el cigoto, que es la primera célula del nuevo individuo, con material genético completo. En dado caso, el ovocito secundario, que ha sido ovulado pero no fecundado, no completa su segunda división meiótica, pero se desintegra de 12 a 24 horas después de la ovulación. Por lo tanto, no puede ocurrir la fecundación si el acto ocurre después de un día siguiente a la ovulación. En cambio, los espermatozoides pueden sobrevivir hasta 3 días en el sistema reproductor femenino. Por consiguiente, la fecundación se presenta si tiene lugar el acto en el periodo de 3 días previo al día de la ovulación. Y pues bueno, a continuación hablaremos del desdoblamiento y formación de blastocitos. En esta imagen podemos observar el proceso desde la ovulación hasta la implantación del embrión en el útero. Primero, en el ovario ocurre la ovulación, donde se libera el ovocito secundario. Este es captado por la trompa de falopio. Luego los espermatozoides llegan y uno de ellos logra penetrar el ovocito, dando lugar a la fecundación.
En este momento se fusionan el núcleo del espermatozoide y el del ovocito, formando una nueva célula llamada cigoto. Después de la fecundación, el cigoto comienza a dividirse por mitosis en un proceso llamado segmentación o desdoblamiento, que pasa primero a 2 células, luego a 4 células y después a 8 células. Estas divisiones ocurren mientras el embrión avanza por la trompa hacia el útero. Cuando el embrión alcanza muchas células, aproximadamente de 16 a 32, se forma la morula, que es una estructura compacta. La morula se transforma en blastocitos, que ya presenta una cavidad interna y diferenciación celular. Este blastocito llega al útero y se adhiere a la pared uterina en un proceso llamado implantación. Finalmente, el blastocito implantado se fija en el endometrio, lo que marca el inicio del embarazo. Y bueno, en esta otra imagen se muestra el blastocito adherido al endometrio en el día 6 aproximadamente, y en la segunda imagen la implantación del blastocito en el día 9 o 10. Membranas borriconas. Entre los días 7 y 12, a medida que el blastocito se integra completamente en el endometrio, el corión se convierte en una estructura con una capa de 2 células de espesor que consta de una capa de citoblasto interna y una capa externa de sincitioblasto. Mientras tanto, la masa interna de células también desarrolla 2 capas de células. Estas son el ectodermo y endodermo. En esta etapa no se observa la capa embrionaria media llamada mesodermo. El embrión en esta etapa es un disco de 2 capas de espesor separado del citoblasto del corión por una cavidad amniótica, como podemos observarlo en la imagen. Hablando sobre la formación de la placenta y del saco amniótico, a medida que el blastocito se implanta en el endometrio y se desarrolla el corión, las células del endometrio también experimentan modificaciones. Estos cambios, que comprenden el crecimiento celular y la acumulación de glucógeno, en conjunto se denominan reacciones decidual. Esto se debe a que el tejido materno en contacto con el corión frondoso se llama sepsista basal. Estas dos estructuras en conjunto forman la unidad funcional denominada placenta. La placenta humana, de forma de disco en superficie externa, está en continuidad con la parte lisa del corión, que sobresale hacia la cavidad uterina. Justo debajo de la cavidad coriónica se encuentra el amnios, que ha crecido para envolver todo el embrión. El embrión, junto con su cordón umbilical, está situado dentro del saco amniótico lleno de líquido. El líquido amniótico se forma inicialmente como una secreción isotónica. Después aumenta el volumen y la concentración es modificada por la orina del feto. Este líquido amniótico también contiene células que se esfacelan del feto, la placenta y el saco amniótico. Puesto que todas las células se derivan del mismo óvulo fecundado, todos tienen la misma composición genética. Se pueden detectar muchas anomalías genéticas mediante la aspiración de este líquido y el examen de las células que se obtienen de esta manera. A este procedimiento se le llama amniocentesis. La amniocentesis suele llevarse a cabo alrededor de la 16ª semana del embarazo. Para este tiempo, el saco amniótico contiene entre 175 y 225 mililitros de líquido. Mediante el examen de los cromosomas se pueden detectar enfermedades genéticas como el síndrome de Down, intercambio de moléculas a través de la placenta. Las arterias umbilicales abastecen de sangre fetal a los vasos dentro de las vellosidades del corión frondoso en la placenta. Esta sangre circula en las vellosidades y regresa al feto a través de la vena umbilical. La sangre materna es abastecida y drenada de las cavidades presentes en la decidua basal, que están situadas entre las vellosidades coriónicas. Debido a la estructura de la placenta, solo 2 capas de células separan moléculas en la sangre materna de las moléculas en la sangre fetal. De esta manera, la sangre materna y la sangre fetal son llevadas cerca una de la otra, pero nunca se mezclan dentro de la placenta. La placenta es un lugar que sirve para intercambiar los gases y otras moléculas entre la sangre materna y fetal. Trabajo de parto y parto. Se necesitan potentes contracciones del útero para la expulsión del feto en una sucesión de fenómenos que se denomina trabajo de parto. Se sabe que estas contracciones uterinas son estimuladas por 2 compuestos: la oxitocina, una hormona polipeptídica producida por el hipotálamo y liberada por la neurohipófisis, y otra las prostaglandinas.
una clase de ácidos grasos cíclicos con funciones parácrinas que se producen dentro del útero. Incluso se puede provocar artificialmente el trabajo de parto mediante inyecciones de oxitocina o con la inserción de prostaglandinas mediante supositorios. Lactación. Cada glándula mamaria consta de 15 a 20 lóbulos divididos por tejido adiposo. La cantidad de tejido adiposo determina el tamaño y la forma de la mama, pero no tiene nada que ver con la capacidad de una mujer para amamantar. Cada lóbulo se subdivide en lobulillos que contienen los alvéolos glandulares que secretan la leche de una mujer en lactación. Los alvéolos conglomerados secretan leche hacia una serie de túbulos secundarios. Estos túbulos convergen para formar una serie de conductos mamarios, los cuales a su vez convergen para formar el conducto lactífero, pero que se desemboca en la punta del pezón. La luz de cada conducto lactífero se expande inmediatamente debajo de la superficie del pezón para formar una ampolla, donde se acumula la leche durante la lactación. Las células epiteliales que revisten los túbulos y las que forman los alvéolos secretan agua y nutrientes para las glándulas mamarias en lactación. También hay células miopiteliales especializadas en las glándulas mamarias que pueden concentrarse para propulsar leche a través de su sistema de conductos. La prolactina es secretada por la adenohipófisis, estimulada a las glándulas mamarias después del parto para producir proteínas de la leche, entre ellas caseína y lactoalbúmina. La secreción de prolactina se controla por la hormona inhibidora de la prolactina. Después del parto, cuando la placenta es expulsada, como las secundinas, las concentraciones decrecientes de estrógeno se acompañan de un incremento de la secreción de prolactina. La producción de leche se estimula de esta manera. Si una mujer no desea amamantar a su lactante, puede tomar estrógenos orales para inhibir la secreción de prolactina. Bueno, por último les explicaré la producción de leche y el reflejo de eyección de la leche. La lactación ocurre en dos etapas: producción de leche, estimulada por la prolactina, y eyección de leche, estimulada por la oxitocina. El estímulo a la succión desencadena un reflejo neuroendocrino que da por resultado un aumento de la secreción de oxitocina y prolactina.